Bueno, vamos a orar, amén. Amado Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos pasado adorándote, alabándote, Señor, Dios Todopoderoso. Y gracias porque ahora podemos estudiar tu palabra, podemos leer tu palabra, comprender tu palabra, Señor. Por eso te damos gloria, honra y alabanza, Señor, en esta mañana. Y te pedimos que esta palabra que estudiemos, que leamos, Señor, no quede vacía en nuestro corazón, sino que dé fruto, Padre Santo. Que no sea para nuestro orgullo, sino sea para el beneficio, Padre, de nuestro Espíritu, Dios Todopoderoso. Que esta palabra nos aliente, Señor, a seguir adelante, nos aliente, Señor, a hacer las cosas conforme a tu santa y perfecta voluntad. Nos aliente, Señor, a instruirnos cada vez más en tu palabra. Nos aliente, Dios Todopoderoso, para hacer tu voluntad, para honrarte y exaltarte en espíritu y en verdad con nuestras vidas, Padre amado. Dejamos todo en tus manos, Señor. Dejamos nuestras vidas en tus manos, Padre, y te pedimos que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 22, y continuamos con nuestro estudio de Éxodo. Éxodo 22, vamos a leer del versículo 1 al 15. Que no trajo Biblia, allá hay más Biblias de papel. Éxodo 22, del 1 al 15. ¿Quién dijo más de Biblia? Éxodo 22, del 1 al 15, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra de Dios. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Y si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio y el ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña o metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo o de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego al quemar espinos, quemar mieses amontonadas o en pie, o campo al que encendió el fuego, pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas o a guardar y fuese hurtado de la casa de aquel hombre, el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey o oveja o cualquier otro animal a guardar y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará
lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos. Entonces, en este libro de Éxodo, en este capítulo 22 que estamos estudiando hoy, si recordamos, más o menos hace como 15, 20 días estábamos estudiando los versículos anteriores que hablaban acerca del amor. O sea, que el amor no hace mal al prójimo. ¿Sí? Y estábamos viendo en las responsabilidades que tenía uno por velar por el bien del prójimo, porque veíamos las leyes sobre responsabilidad entre amos y dueños, igualmente entre el prójimo, ¿no? No porque tengamos un nivel de autoridad sobre otras personas podemos maltratarlas, ni física ni psicológicamente. Esto debe ser claro en nuestras vidas. Nosotros debemos ser luz de medio de las tinieblas. Y donde quiera que el Señor nos haya puesto en nuestra vida, o donde nos ponga a trabajar, bien sea en la iglesia o bien sea en el trabajo secular, nosotros debemos ser luz. Nosotros debemos honrar a nuestro Padre Celestial con nuestros actos. No podemos estar maltratando ni atropellando a las personas como querramos, sino que debemos es hacer lo que el mismo Señor Jesucristo decía, amar a nuestro prójimo, amar incluso a nuestros enemigos. Dice la palabra de Dios que debemos, en lugar de pagar mal con mal, debemos pagar ese mal con el bien. Debemos amar y hasta orar por nuestros prójimos y bendecirlos. Y si es necesario, dice la palabra de Dios que si tiene que ser nuestro enemigo, debemos darle de beber. Que si tiene hambre, debemos darle de comer. Entonces ahí cambia todo el panorama de esto. Veíamos también que, o recordábamos que, por ejemplo, que antes se hablaba de ojo por ojo, diente por diente. En estos versículos de Éxodo del capítulo 21 da esas leyes. Dice ojo por ojo, diente por diente, muerte por muerte. Pero ¿qué dijo después del Señor Jesucristo? Que no debíamos pagar mal con mal. Que si nos daban una cachetada en una mejilla, teníamos que poner la otra. Se puede volver literal si es necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se va tratando con nuestro orgullo. Porque a veces nosotros somos orgullosos y peleoneros y agresivos y nos dejamos de ofender y no atendemos la voz de Dios que nos dice que no seamos de esa manera, sino que debemos ser todo lo contrario. Amén. También veíamos y hablábamos sobre la responsabilidad de los dueños de animales, ¿no? O sea, traído el contexto actual, ¿no? Porque en ese hablaban de los bueyes, o los animales que se pasaban las ovejas de un lado al otro. Pero si vemos al contexto actual es como los animalitos, ¿no? Los perros, ¿no? Que no faltan los perros agresivos que muerden a otros animales o a personas, y se tiene que hacer la responsabilidad de pagar, así sea por la curación, ¿sí? Así sea de una u otra forma, resarcir o restituir ese inconveniente. También veíamos que traído al contexto también hablaba, por ejemplo, de los carros. Si uno tiene un vehículo es responsable y se hace responsable de lo que suceda con las personas que nos rodean, ¿no? Que hablábamos que si alguien de pronto chocaba un carro, uno tenía la responsabilidad de pagar por esas cuestiones, ¿sí? Porque no es solamente, digamos, ahí hablaba del toro corneador, ¿no? Que el toro salía y ya sabía que era corneador y golpeaba a alguien, el dueño del toro era el que debía resarcir sí, como retribuir eso. Entonces lo mismo en el carro, ¿no? Si uno el que pega, paga. ¿Sí? Entonces es uno que tiene esa responsabilidad bien grande. Entonces también ahora en estos versículos del día de hoy, que son leyes, ¿sí? Que son del Antiguo Testamento, pero ¿qué pasa con esto? Dios establece principios para manejar primero conflictos, ¿sí? Para la relación de las personas, la buena y sana convivencia, ¿sí? Y son cosas que deberían aplicarse hoy en día.
Y si en las leyes se aplicara de una u otra manera, como estas leyes que el Señor había instituido, pues hasta el mundo sería de una manera diferente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver aquí nuevamente a leer el versículo del 1 al 4, del capítulo 22. Éxodo 22 del 1 al 4. Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y le fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Pero si fuere de día el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Y si fuera hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Entonces esto habla sobre el hurto, el robo literal, y exige una restitución, ¿sí? Como en algún momento también lo veíamos, que cuando uno hurtaba algo, debía restituirlo, y tal vez uno siendo creyente ahora, pues ahora no robamos, ¿no? No falta, bueno, no falta, ¿no? Por ahí nadie. Aquí no pasa eso. Pero de pronto en nuestra vida pasada cometimos algún error, ¿sí? O bien sea en el trabajo y uno se las daba de vivo, y ay no, estas hojitas me hacen falta en la casa, estos de esferos, de estos lápices, de estos no sé qué. ¿Qué pasa? ¿Que eso está mal o no está mal? Está mal. Y ahora en Cristo lo comprendemos, tal vez antes no lo comprendíamos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Restituir o digamos de alguna manera eso afectado, ¿sí? Entonces, tal vez digamos que de una u otra forma debemos restituirlo, ¿sí? Entonces, no, que saque esfero, pues vaya y devuelva los esferos, ¿sí? Vaya y devuelva las hojas. Es más, y aquí dice que devuelva cuadruplicado. O sea, si alguien se robaba un buey, tenía que devolver 5 bueyes. Entonces devuelva 5 esferos. en ese sentido. Entonces, porque Dios exige una restitución multiplicada para desalentar el robo y restaurar al afectado, ¿sí? Y el castigo varía según el daño causado, ¿no? Porque decía acá que si lo encontraban, si se lo robaba y lo hallaban culpable, pues tenía que devolver 5. Pero si lo encontraban en el acto, ya no tenía que devolver 5, sino solo 2. Entonces era mejor que lo encontraran de una vez, no antes. Tenía que pagar menos. Pero de todas maneras tenía que haber una restitución. Estas leyes se hacían porque el pueblo de todas maneras era numeroso, ¿no? Eran más de 2 millones de personas que estaban ahí en el desierto, porque cuando se narra esto de Éxodo todavía están en el desierto rumbo a la tierra prometida. Y tenían que haber leyes y normas para la sana convivencia, porque iban todos de a montón. Y no faltaba el que tenía sus ovejitas y sus bueyes y el otro se la quería dar de vivo y quitársela. Entonces ahí donde debe haber y debía haber un orden. Lo mismo en nuestra vida hoy en día. Tal vez no vamos por un desierto, pero sí vamos por este camino que nos lleva hacia esos lugares celestiales. Y debemos actuar de buena manera, ¿sí? Debemos ser santos, dice la palabra. Veíamos también que debemos santificarnos cada día. Recuerden que tenemos la santificación posicional, que es donde nos puso el Señor Jesucristo cuando creemos en Él. Él nos pone en un lugar que el Señor Dios Todopoderoso cuando nos ve santos, porque nos ve por medio de Cristo. Pero está la santificación práctica, que es lo que practicamos nosotros diariamente. Así como el que practica el deporte, así nosotros debemos practicar la santidad, de santificarnos, cambiar nuestra vida y nuestra manera de actuar y de pensar en todas las cosas. Más que todo cuando aún tenemos cosas de nuestra vieja naturaleza, cosas del mundo arraigado a nuestra vida. Ahora también dice el versículo 4, si hubiera hallado con el huerto, en el hurto
o de la mano que llevaba la oveja tenía que pagar el doble. Y ahora dice que cuando se refiere que si fue hallado en la casa y fue herido, el ladrón, dice que si fue herido y muere, pues si era de noche, en ese entonces no tenía consecuencias, ¿sí? Porque fue como en defensa propia. Hoy en día también está el contexto de defensa propia, pero de día tenía otro concepto. ¿Por qué? Porque se podía ver y podía hallarlo, y es más, esto que quería hacer el Señor, regular la venganza, ¿no? Porque, yo sé quién es y muy probablemente querían vengarse de esas cosas, y eso era lo que el Señor quería evitar, ¿sí? Entonces, si era de día, podría ser culpable de homicidio, más sin embargo las circunstancias tenían que verse. Hoy en día las leyes han cambiado bastante en ese sentido, ¿no? Sea de día o de noche, se puede actuar en legítima defensa, pero no adrede. O sea, una cosa es la defensa y otra cosa es la venganza. Pero eso precisamente es lo que quiere regular el Señor. Además, nosotros ahora en Cristo ya es diferente, porque dice la palabra de Dios que debemos dejar la venganza en las manos de Dios, ¿sí? O sea, ya no podemos tomar por nuestras propias manos la justicia, hacer justicia nosotros mismos, no. Para eso está Dios. Dios dice que dejemos en Él todas las cosas y Él obrará conforme a su santa y perfecta voluntad. Él tomará justicia, y dicen que mía es la venganza, dice el Señor, dice la palabra. Entonces, dejar en manos de Dios todas las cosas. O sea, ya no es ojo por ojo ni diente por diente. Amén. Y trayendo en otro, como un ejemplo hoy en día, por ejemplo, si alguien es sorprendido robando, si, si no lo debería, pues no solamente devolver lo sustraído, sino también compensar los daños, ¿cierto? Hoy en día cuando son que hay pruebas, lo sacan del trabajo y dicen que por justa causa y no le pagan indemnización ni nada, pero en sí, más allá de permitir o esas cosas, sí debería haber algo de restitución en las leyes, ¿no? Incluso el mundo sería diferente si estas leyes, como les decía, fueran aplicadas a las leyes actuales, porque la gente ya no actuaría como de esa manera, ¿no? Sería algo diferente. Veamos del versículo 5 y 6. Dice, si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que está encendido el fuego, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Entonces, esto se ve mucho en el campo, ¿no? Recuerden que estamos en el contexto de ese tiempo del pueblo judío, y ellos iban por el campo y ellos tenían cultivos o iban a cultivar cuando ya llegaran a la tierra prometida, y tenían animales y estas cosas. Y entonces habla de estos actos que muchas veces puede ser por negligencia, ¿no? Porque dejaban los animales sueltos y iba y se pasaba al otro campo y se comía de pronto el cultivo de las otras personas, ¿cierto? En el contexto lo mismo de los animalitos, ¿no? Uno tiene que ser responsable de sus animales que tenga, ¿no? Sí, hoy en día en el contexto de los perros y los gatos, ¿no? Porque pueden haber perros y gatos golosos, entonces hay que igual retribuir de esa manera. Pero digamos que también el tema de los incendios, y eso sí es algo que pasa mucho hoy en día, que alguien por quemar la basura, ni siquiera a veces en el campo, sino también en la ciudad, por quemar la basura pueden generar un incendio. O sea, hay que ser muy diligentes en estas cosas, porque igual sean los actos que sean, nosotros tenemos responsabilidad como personas, pero aún más como creyentes. Entonces, si notamos, estas leyes ayudan en, digamos que para que se implementaran hoy en día, para que se cumpliera un poco más, y la comunión los unos con los otros sería de una u otra manera más fácil, ¿no? Porque a veces es difícil convivir. Por ejemplo, ¿a quién les gustan los animalitos? Les gustan los perros, ¿sí? Pero no a todos les gusta, ¿cierto?
Y entonces uno convivir de esa manera en la casa o en los conjuntos o todo, y todo tiene su responsabilidad. Hoy en día hay normas para los perros. Si uno quiere tener un perro, tiene que sacarlo, pero tiene que cargar su bolsita para recogerle sus heces, ¿sí? Y no todo el mundo lo hace, y menos en esta hora. ¿Sí? Entonces es ahí que es una responsabilidad del dueño de sus mascotas velar por ese aseo, por esa organización. Y ahí se supone que hay multas, pero pues nadie, digamos que la ley o la policía no se ponen en esas cosas de exigir esas multas para que la gente fuera tomando más conciencia de lo que está haciendo. Y estas leyes, digamos que no permitían excusas, ¿sí? El que causara algún daño debería pagar con lo mejor de su propiedad. O sea, si el animal iba y dañaba el viñedo del vecino, tenía que pagar con lo de su viña lo que había dañado su animal. Y como hoy en día, en el contexto actual, el que rompe paga, ¿no? El que daña paga. Sea algún objeto, por ejemplo, o una herramienta, ¿no? Cuando nos prestan una herramienta o algo, el que dañó tiene que pagar, tiene que devolverla nueva o incluso una mejor, porque dice aquí que lo mejor del cultivo tendría que darse. Además dice en Mateo, leamos en Mateo capítulo 7, porque digamos que esto tiene que ver con la convivencia de unos con los otros. Mateo capítulo 7, verso 13. Mateo 7, 12 es. Mateo 7, 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y esto habla del amor al prójimo, ¿sí? Y aquí en el título arriba dice que la regla de oro. Y es una regla de oro. O sea, es una regla que deberíamos todos tener presente en nuestro diario vivir. Porque si queremos que nos traten bien, nosotros, ¿qué debemos hacer? Tratar bien a las personas. Si queremos que nos saluden, ¿qué debemos hacer? Saludar. Si queremos que nos respeten, respetar. Dicen por ahí que el respeto no se exige, sino se gana, ¿sí? Y es en ese sentido. O sea, debemos actuar primero en amor al prójimo, ¿cierto? Y segundo, en que si queremos que nuestra vida o sea, que nos traten de una manera correcta, que siempre nos hagan el bien, nosotros debemos hacer siempre el bien y actuar de una manera correcta. Amén. Amén. Pensé que. Bueno, sí. Éxodo 22, versículo 7. Amén. Dice, cuando alguien diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Entonces aquí vemos que a veces uno presta cosas o da a guardar cosas, ¿cierto? Algún objeto. Y esto queda en custodia de alguien, pero ese custodio, por llamarlo de esa manera, tiene la responsabilidad, ¿no? De velar por esas cosas, ¿sí? O al que se le presta o al que se le da a guardar tiene esa responsabilidad. Si se pierde o se daña algo prestado, debe devolverlo, ¿cierto? Debe retribuirlo, porque puede haber negligencia. Digamos que aquí en el contexto, eso sería como el contexto actual, como de la forma actual de manejarlo. En este caso de la palabra dice que si le fue robado, el ladrón sería el que tenía que retribuir, si es hallado el ladrón, ¿no? Tenía que devolver ese bien robado y pagar el doble. Pero ¿qué pasa? Que a veces
y suele suceder, ¿no? No es que me robaron, dice el custodio, el que estaba guardando esas cosas, y muchas veces sin ser verdad. No es que me robaron y esto y aquello, pues porque hace con esos bienes o esas cosas, y es ahí donde él sería el culpable, ¿no? Lógicamente, pues eso, en el contexto jurídico tienen que haber pruebas y cosas y esas cuestiones, pero digamos que nosotros ahora como creyentes no necesitamos de esas cosas. Nosotros, dice la palabra que nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no, nuestra palabra debe valer, como antiguamente valía la palabra. Antiguamente uno le decían, hacían los tratos y los contratos de palabra y se daban la mano y ahí ya quedaba sellado y se tenía que cumplir porque se daba la palabra. Hoy en día no. Hoy en día dice cualquier cosa y no, yo cuando dije eso, no, déjeme ver dónde le firmé. Porque hoy en día toca, cualquier contrato toca, bueno, firme aquí, vamos de la notaría, autenticamos la firma y que esa es su firma y que usted me tiene que responder. ¿Sí? Sí, y exacto. Y a veces hoy en día ya ni con papeles, ¿no? Porque se lleva eso a los extremos. Lógicamente nosotros como creyentes no necesitaríamos esas cosas, pero si vamos a hacer algún negocio toca firmar el papelito, llevarlo a la notaría y hacer todas las cosas conforme a la ley, ¿no? No dar papaya tampoco, pues no de confiado tampoco puede ser. Entonces, si había negligencia, el que guarda las cosas debería pagar. Y si es un evento fuera del control o la responsabilidad del culpable, por ejemplo, un robo probado no debería pagar siendo algo fortuito, ¿no? Es como el que tal vez trabaja en alguna empresa y, por ejemplo, las transportadoras de valores, de los cajeros, de esas cosas, y si lo roban, pues hay algo probatorio de que se robó. Otra cosa es diferente a que tal vez esté metiendo la mano en la plata o haciendo unas cosas que no deben, ¿no? Entonces son cosas que se deben velar. Dice el versículo 9, en toda clase de fraudes sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuanto alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenare pagará el doble al prójimo. O sea, y esto no se cumple hoy en día, ¿no? Porque antes dicen, no, que eso es mío y tal vez puede haber un conflicto ahí, y ya el que le era el dueño se lo quedaba, pero antes tocaba pagarle el doble, el que estaba mintiendo tenía que pagar el doble de esas posesiones. Esto me hace acordar de cuando al rey Salomón le llevaron el niño, ¿no? Que era de uno, que era de la otra, y que se peleaban, y cuando dijo el rey, no, pues traigan una espada y lo partiremos a la mitad, y cada uno coge su mitad, y con eso cada uno queda como bien, ¿sí? Pero claro, la mamá del niño dijo, no, yo prefiero que se lo dejen a ella y entonces que ella se quede con el niño, pero que viva. Y la otra sí dijo, no, pártanlo a la mitad. Entonces ahí el rey se dio cuenta de quién era realmente la mamá, ¿no? Que la mamá prefería dejárselo a la otra, pero que viviera. Sigue. Entonces es ahí donde vemos esos actos de crueldad. Pero bueno. Entonces son actos de retribución, todo esto lo que veíamos son basados en la justicia para la sana convivencia con los demás. Por eso decía ahí que deberían ser ambos llevados a los jueces en el caso de que no se supiera de quién era el objeto y allá con las pruebas y eso los jueces tomarían las decisiones. Leamos Romanos capítulo 12, versículo 18. Doce, 18. Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, de estar en paz con todos los hombres. Y esto es muy importante. Y aunque dice si es posible, porque bueno, a veces hay cosas difíciles de controlar, ¿no?
pero puede que en la convivencia y en el contexto de lo que traíamos, viendo de los robos y los hurtos y que se le pierde una cosa y que dice, no, que eso es mío, dice que en cuanto dependa de nosotros, debemos de estar en paz con los demás. ¿Sí? Debemos aprender a veces incluso a perder por el prójimo. ¿Sí? Debemos tener esa capacidad de perdonar y de poder estar en paz con los demás. Dice que en cuanto dependa de nosotros, y muchas veces las cosas dependen de nosotros. Y es más, esto es como que nosotros debemos pedir perdón así no sea uno el culpable, como le he mencionado en el matrimonio. Uno debería pedirle perdón al cónyuge así uno no sea el culpable. Porque cualquiera de los dos que lo haga primero, el otro se va a sentir culpable y le va a pedir también perdón. Y ahí se acaba el conflicto, se acaba el problema. Pero ¿qué pasa? Que uno se da de orgulloso y no, que me pida ella perdón primero. Y ella igual en la misma tónica. Entonces es mejor siempre pedir perdón, ¿no? Porque dice que en cuanto dependa de nosotros de estar en paz con los demás, con el prójimo. Entonces, es como cuando también digamos que volviendo al contexto de lo que veíamos, estábamos leyendo, como cuando ya tal vez no se prestan bueyes ni carros ni nada de eso, ¿no? Pero sí se prestan, no se prestan bueyes ni asnos, pero sí se prestan carros, ¿sí? Entonces tiene que haber ese arreglo. Veamos el capítulo 22, verso 10 de Éxodo. Verso 10 dice, si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento a Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes o de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si hubiese sido hurtado, resarcirá a su dueño. Entonces, vea que aquí habla como a veces cuando se prestan las cosas, ¿no? Como cuando uno presta el carro, que era lo que les iba a comentar. Uno presta el carro y uno espera que se lo devuelvan en las mismas condiciones. Entonces, si se dañó el carro, si se pinchó, si se estrelló, lo que sea, el que sacó prestado el carro es el que debe pagar esas cosas, ¿cierto? El que debe restituir de esa manera lo afectado, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque esto, más allá de eso, lo que quiere hacer es la sana convivencia entre las personas. Entonces ahora en el caso de los robos, por ejemplo, de un asalto, un robo, o como el carro, ¿sí? Que si da papaya, o sea, porque uno puede prestar el carro, pero la otra persona no, que no voy a pagar parqueadero, no sé qué, y lo deja en la calle y se lo roban, pues con más justa causa debería pagar, ¿no? Pero si toman las medidas pertinentes para evitar esas cosas, hay cosas fortuitas y de una u otra manera hoy en día tocaría pagar, pero aquí lo que decía la palabra es que si fue algo de esa manera de hurto no debería pagar, si era algo comprobado. Pero si hubo negligencia, por ejemplo, que el empleado no tomó las medidas pertinentes ya establecidas por la empresa, entonces pues debería pagar lo robado, ¿no? Porque fue negligente, dio papaya. Y en este país no se puede dar papaya. Porque papaya puesta, vaya, partida. Pero si fuese, digamos que algo fuera del control de la persona, pues ahí sí es diferente, ¿no? No debería pagar. Leamos estos dos últimos versículos de Éxodo capítulo 22, verso 13. No, leamos 12 y 13. Nuevamente dice, mas si hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiese sido arrebatado por fiera o le trajera testimonio y no pagará lo arrebatado. Entonces, esto depende del caso, ¿sí? La responsabilidad de resarcir o restituir
O esto depende también del caso. Si alguien tomaba las medidas pertinentes y aún así pues, ocurren cosas fuera del control de las personas, ¿no? Pero entonces si uno fue negligente, pues tiene que pagar, como lo decía hace un momento. El empleado no puede, si no puede justificar un robo y dice, no, es que me vinieron y me robaron, pero no fue así, pues ahí es donde tiene que pagar las consecuencias, asumir la responsabilidad. Y de todas maneras hay que aprender, como les decíamos, a ser cautelosos. Dice en Proverbios, vamos a Proverbios capítulo 22, verso 3, porque este proverbio, digamos que nos sirve en todos nuestros aspectos, en todos los aspectos de nuestras vidas. Proverbios 22, 3. Proverbios 22, 3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. O sea, ¿cómo es que dice ese refrán? El soldado avisado no muere en guerra. Y otros dicen, no, pero muere sabiendo. No, mentiras. Pero dice acá que no muere en guerra. Dice, más el desprevenido, pues recibe el daño. ¿Sí? Si le dicen, no pase por ahí que en esa cuadra atracan, pues el que hace caso, pues ya sabe y no se mete por esa cuadra, ¿no? No dar papaya. Pero entonces igualmente no se puede echar las cargas y culpas a la persona que no le corresponde. Por eso es que esto habla más de que todo de convivencia, ¿sí? De aprender a ser justos. Porque hoy en el mundo vemos muchas injusticias en todos los aspectos y en todos los negocios, en todas las empresas, en muchas cosas de la vida. Pero nosotros como creyentes debemos aprender a ser justos. Al pan pan y al vino vino. ¿Sí? A hacer las cosas correctamente. No podemos ir por el mundo, uno por el testimonio, ¿no? Porque nosotros como creyentes debemos dar buen testimonio. Debemos hacer las cosas como para el Señor. Todo como para, si fuera para Dios. Amén. Y el versículo 14 y 15 dice, pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Y si el dueño estaba presente, no la pagará. Y si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Entonces, aquí habla del tema de la restitución es fundamental y en todos los ejemplos y escenarios, o sea, vale la pena resaltar es la responsabilidad que tiene cada actor, digamos, de los ejemplos, ¿sí? Porque esto debe fomentar nuestras buenas relaciones con los demás. O sea, buscar el bien del prójimo, no hacerle mal al prójimo, no hacer lo que, o sea, hacer más bien lo que queremos que nos hagan a nosotros mismos de nuestras vidas. Entonces, como les decía, y si uno quiere que nos hagan el bien, debemos hacer el bien. Si uno no quiere que nos hagan injusticia, pues nosotros debemos aprender a ser justos. ¿Sí? Primero, no es que primero se empiece que los demás hagan las cosas buenas para que así nosotros poder hacer las cosas buenas, no, sino nosotros ir adelante. Porque esto se trata no solo digamos, de buscar nuestro bien, sino dice que la palabra de Dios que debemos buscar el bien de los demás primero. O sea, nosotros debemos que primero buscar y velar por los demás. O sea, primero el prójimo. Y dice la palabra de Dios que primero Dios, ¿cierto? Después que el cónyuge, después que los hijos, que el resto de la familia, que los demás, que los miembros de la iglesia, los hermanos en Cristo, primero ellos, primero el prójimo, primero el que está afuera, primero todos los demás, ya si hay algo para uno que ahí sí uno piense en el beneficio propio. Pero ¿qué dice el mundo? El mundo dice, no, primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que primero los demás y ahí sí nosotros. Vamos, leamos ahí en Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3, verso 17.
Colosenses 3:17. Amén. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Y también dice que hagamos todo como para el Señor. O sea, todo como para Dios. Si trabajamos, trabajamos para el Señor. Si somos jefes como para el Señor. No jefes del Señor, ¿no? Pues ahora se las van a dar de... No, pero si aún así nuestro jefe estuviera por encima de nosotros, todo sea como para la gloria de Dios. Todo es para el Señor. Además, teniendo esto presente, porque muchas veces las malas convivencias se dan por las cosas materiales de este mundo. Pero debemos de aprender a que nosotros no somos dueños de nada, sino más que somos simples administradores de lo que el Señor pone en nuestras manos para, valga la redundancia, para administrar, ¿sí? Para cuidarle a Él, porque todo es de Él. Él ha creado todas las cosas, Él creó todo y Él nos da el sustento, nos da el trabajo, da para que tengamos compramos un apartamento, un carro, una casa, lo que sea, pero debemos de aprender que eso no es nuestro, sino que es de Dios. Amén. Y todo para el Señor. Porque todo esto, digamos que busca la buena comunión con los demás. Como le vuelvo y reitero, esto es muy importante. Porque enfatiza el perdón, la reconciliación, en la restauración. Y más que de bienes, es de relaciones. ¿Sí? Porque a veces conflictos y cosas de objetos, de cosas materiales, de dinero, de cosas, se vuelven y llegan al contexto de que se crean enemistades con las personas. ¿Sí? Quedó de pagarme esta plata y nunca me la pagó, como que me mintió y se robó eso, y aún así sea de esa manera, uno debe aprender a perdonar. Porque cuánto no nos perdonó el Señor, cuánto no nos perdonó Cristo. Y nosotros debemos perdonar. Lógicamente ahora en Cristo, nosotros no deberíamos ser los señalados, ¿no? Porque si está en nuestra conciencia de que algo debe a alguien, pues debe que pagarlo, ¿cierto? Leamos Mateo capítulo 5, por favor. Libro de Mateo, capítulo 5, verso 23 y 25. 5, 23 y 25. 23 al 25, ¿no? Amén. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjala allí. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Desde esto habla de esa reconciliación. Nosotros incluso dice la palabra de Dios que debemos hacer el bien a los demás. Y el contexto de pedir perdón a veces, ni siquiera así nosotros no seamos los culpables. Y si venimos delante de Dios, nuestro corazón debe estar limpio. ¿Sí? Entonces, al presentarnos delante de Dios, si hay algo que tenga alguien contra nosotros, nosotros debemos, en cuanto dependa de nosotros, debemos buscar la paz, ¿cierto? Y si buscar la paz es agachar la cabeza y ser humildes y ser más que humildes y ir y pedir perdón así uno no sea el culpable, debemos hacerlo. Debemos aprender a pedir perdón y aprender a perdonar. ¿Sí? Porque a veces también nos damos de orgullosos y que nos piden perdón y cerramos el corazón y digo, no lo perdono. O eso perdono, pero no olvido. Y no, eso no está bien, no está correcto. Nosotros, la falta de perdón es un obstáculo para que el creyente realmente esté firme en los caminos del Señor. Porque hay rencor, hay odio y eso son sentimientos que afectan el corazón y que uno no debe tener. Nosotros como creyentes debemos ser libres de todas esas, son como ataduras del enemigo.
Son cosas que pues, se van guardando en el corazón y no van a dejar que realmente uno ame al prójimo. No van a dejar que realmente uno obre de una manera correcta en todas las cosas, sino va a estar como un obstáculo ahí siempre presente. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 19. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 19. Amén. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Amén. Entonces dice que Dios mismo nos reconcilió. Sí, Él buscó la forma para reconciliarnos por medio de Cristo. Ahora nosotros, y dice que nos encargó la palabra de reconciliación. Ahora nosotros debemos buscar cómo nos reconciliamos con los demás. ¿Sí? Porque les decía, o sea, hay muchos aspectos de nuestras vidas y puede haber mucha gente que nos hizo algún daño y de una u otra manera, un familiar, un hermano, un tío, incluso a veces se guarda rencor hasta con nuestros padres. Y el Señor que dice que debemos reconciliarnos, que debemos buscar nosotros la reconciliación. Así nosotros no seamos los culpables, pero dice que debemos buscar esa reconciliación así como el mismo Padre Celestial nos buscó, diciendo nosotros los transgresores, diciendo nosotros los pecadores. El mismo Señor buscó la forma de reconciliarnos con Él enviando al Señor Jesucristo para que pagara en una cruz por nosotros. Amén. Para reconciliarnos. Entonces debemos hacer nosotros de esa manera. Velar por estar en paz con los demás. Buscar y reconocer nuestra responsabilidad en todos nuestros actos, porque eso busca la justicia, siendo justo. ¿Sí? Perdonar y pedir perdón. Y no ser negligentes en nuestras responsabilidades. Debemos ser siempre responsables. Vamos a Romanos capítulo 13, unas hojitas de atrás, Romanos capítulo 13, verso 10. Amén. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y lo mismo decía el Señor Jesucristo, que habían dos principales mandamientos. El principal era amar a nuestro Señor Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Y que el segundo era semejante, que amar al prójimo como a sí mismo. Y que esto que hacía, se cumplía toda la ley y los profetas. Todos estos versículos y todos los estudios que hemos hecho y los que haremos se resumen en amar al prójimo. Porque si uno amara al prójimo, no haría nada de estas cosas incorrectas. Entonces lo que nos hace falta siempre es el amor. Es el amor al prójimo, el amor a los demás. Y eso es lo que debemos buscar nosotros ahora que estamos en Cristo. Debemos buscar el amarnos los unos a los otros. Amén. Leamos el Salmo 34 ya para finalizar. Salmo 34, versículo 14 al 22. Amén. El Salmo 34, 14 al 22 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal,
para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los que quebrantados de corazón, y salva a los contrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Y dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y también dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Amén. Y por eso es que nos llama al Señor a que seamos justos, porque dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y su protección está atento en sus oídos al clamor de ellos, no para dejarnos de vergüenza, sino para ayudarnos, para librarnos de todo mal, para que cuando clamemos, Él nos libra de todas nuestras angustias. Amén. Por eso es que también debemos ser justos cada día de nuestras vidas, buscar la justicia del Señor en nuestras vidas, actuar de una manera correcta, porque cuando actuamos de una manera incorrecta e injusta, el Señor se ve afectado, igual se ve la palabra del Señor afectada, el testimonio se ve afectado, porque ahora que estamos en Cristo, somos testificados, estamos testificando de Cristo. Y si testificamos o damos un mal testimonio, pues estamos dejando mal es el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Agradecemos de esta palabra, Padre, en la que nos llama la atención para que seamos justos, Señor, para que vivamos de una manera correcta, para que esto nos ayude en la sana convivencia con el prójimo, con los demás. Y que nos dices que debemos vivir en amor y actuar en amor al prójimo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para que en nuestro corazón ya no haya más rencor, ni más envidia, ni más orgullo, ni cosas incorrectas, Señor, sino que siempre esté el amor de Cristo en nosotros y el amor hacia el prójimo en nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Queremos honrarte y exaltarte en espíritu y en verdad con todas las cosas que hagamos y pensamos, Señor Dios. Que actuemos de una manera correcta, que actuemos de una manera justa, Señor, que si tenemos que devolver o retribuir las cosas y los errores del pasado y las cosas que a veces no actuamos de una manera correcta, Señor, que lo hagamos, Padre. Que tengamos esa libertad, Señor, de hacerlo, Padre Santo, porque sabemos que las cosas de este mundo vienen y van y dice tu palabra que el óxido, que la polilla, que todo lo destruye con el pasar del tiempo, no queda nada, pero que lo que hagamos nosotros para el reino de los cielos permanecerá para siempre, Padre Santo. Por eso dejamos todo en tus manos, Señor, y ayúdanos, Padre, a buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia, Señor, más que las cosas de esta tierra, Padre. Quedamos en tus manos y dejamos todo en tus manos y dejamos a todos los miembros de esta congregación, cada familia representada, Señor, cada uno de nosotros y de nuestros allegados, Padre Santo, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Primeramente, que los que estamos en Cristo seamos fortalecidos para no caer, para no pecar. Y aquellos que están sin Cristo, Padre, que seas tú teniendo misericordia y mostrándoles el camino, Padre Santo. También pedimos nuevamente por aquellos de nuestros allegados, de nuestros hermanos en Cristo, de las personas que nos rodean, que tal vez están enfermas, Padre Santo. Tú conoces, Señor, y sabes qué es lo que vas a hacer con cada quien, Padre. Pero los dejamos en tus manos y te pedimos que más que nuestra voluntad se haga siempre tu santa y perfecta y buena voluntad, Señor. Quedamos en tus manos, Señor. Dejamos todo para gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, amén.